¿Desde cuándo conoces de Dios? ¿Desde cuándo conoces de Dios? Miren, me sentí verdaderamente inspirado por el Señor a escribir y compartir este mensaje a partir de una pregunta que me hizo un joven de cierta iglesia, donde hace poco él me preguntaba: Pastor, ¿desde cuándo usted conoce de Dios? ¿Desde cuándo está usted en el Evangelio? Y repitió, o formuló su pregunta de otra manera: ¿cuántos años tiene que conoce de Dios? ¿Cuántos años tiene que en el Evangelio? Vaya pregunta tan tremenda. Y vamos a ver por qué. Yo le respondí: mira, más que conocer de Dios, más que estar en el Evangelio, lo importante es conocer a Dios. Vivir, experimentar a Dios. Que Dios sea una realidad en tu vida. Y que el Evangelio, más que estar en el Evangelio, que el Evangelio esté en ti. ¿Qué es el Evangelio? Son las buenas noticias de salvación. Cristo es las buenas noticias del Evangelio. Cristo, por así decirlo, es el Evangelio mismo. Es que el Evangelio esté en ti, que sea parte de ti. Y yo le dije, pues gracias a Dios, tiene 30 años, y esto fue el 5 de agosto de 1989. Tiene 30 años que no solo conocí de Dios, sino que conocí al Señor. Tiene 30 años que no solo estoy en el Evangelio, sino que el Evangelio está en mí. Entonces este joven preguntó y comentó sorprendido, como si yo le hablara de un concepto, qué decir, muy extraño, realmente como algo que no había escuchado anteriormente. Pero este joven preguntaba con un verdadero interés, con un verdadero deseo sencillo. ¿Y cómo es eso de conocer a Dios? Yo no he conocido a Dios. Yo no he experimentado a Dios. Siempre he oído y he dicho de conocer de Dios, de estar en el Evangelio. Siempre hemos hablado así, pero yo no conozco a Dios. Yo tengo 7 años asistiendo en una iglesia y he conocido de Dios, pero a Dios no lo he conocido. ¡Wow! Este chico dijo algo que realmente me preocupó. Y no solo por él, sino porque he podido ver en 30 años que tengo de caminar con el Señor, de conocer a Jesús, de conocer a Dios por su gracia, en 30 años de caminar y conocer al Señor, 26 años de ministerio,
El Señor me ha concedido el privilegio de compartir su palabra en 7 naciones. Y he conocido miles de cristianos en muchas más naciones. Y he visto que lamentablemente muchos de los que se llaman cristianos, muchos de los que se llaman parte del pueblo de Dios, parte del pueblo de Cristo, solo conocen de Dios. Y han estado en el Evangelio, mas no han conocido al Señor. El Evangelio no está en ellos. Están viviendo meramente una vida religiosa y superficial. Esto me recuerda a aquel joven en el Evangelio de Marcos, del que se dice que venía siguiendo a Jesús cuando a Jesús lo llevaban a ser crucificado. Pero él traía solamente una sábana encima. Y cuando lo vieron, lo quisieron prender y soltando la sábana, huyó. Así hay muchos que siguen a Jesús, pero no están vestidos de Jesús. Todo es superficial para ellos. Y en cualquier momento lo sueltan y se van huyendo. Pero vuelvo al punto, es lamentable, verdaderamente lamentable que muchos conocen de Dios. Y miren, yo alabo a Dios no porque este joven solo conociera de Dios en 7 años de asistir a una iglesia. Eso es lamentable. Pero alabo a Dios porque con todo este joven fue sincero. Fue sincero. Y preguntó con un hambre tremenda de Dios. ¿Y cómo le puedo hacer para conocer a Dios? No solamente, estoy entendiendo que no solo se trata de conocer de Dios, sino conocer al Señor, conocer al Señor mismo. Y quiero compartir en este mensaje la explicación que le di a este joven y aún ampliarla tal vez mucho más. Y quiero hablar sobre que no solo conozcamos de Dios, que conozcamos al Señor, que no solo conozcamos o estemos en el Evangelio, sino que el Evangelio esté dentro de nosotros. Que el Evangelio esté en nosotros, que estemos viviendo el Evangelio. Me voy a concentrar, claro, más en el hecho de conocer a Dios. Conocer a Dios. Y quiero comenzar citando lo que yo llamaría uno de los pasajes más tristes en toda la Escritura. Y está en Jueces capítulo 2, verso 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Esta es una porción en la Escritura verdaderamente muy triste. No sé si tú que estás viendo este video lo puedas ver. Donde nos está hablando del pueblo de Dios. No nos está hablando de los babilonios, de los asirios, de los fenicios. No. Nos está hablando del pueblo de Dios. El pueblo al cual Dios se había revelado. El pueblo que Dios escogió para mostrarse y para ser un ejemplo a los demás pueblos. Israel, después de haber salido de la tierra de Egipto,
como dice la Escritura, con poder y con brazo extendido, con grandes maravillas. El mar rojo se abrió. Por 40 años los hijos de Israel estuvieron viendo milagro tras milagro en el desierto. Después de esos 40 años, Josué quedó a cargo y cruzaron el Jordán. Se abrieron las aguas del Jordán y cruzaron el Jordán bajo el liderazgo de Josué. Vieron los muros caer y conquistaron a muchas y grandes naciones cananeas. Entonces repartieron la tierra por heredad a los hijos de Israel. Y murió Josué. Y encontramos que después de tantos milagros, después de tanto que Dios se mostró a los hijos de Israel, que se levantó una generación después de ellos que no conocía a Jehová, que no conocía a Dios, no conocía al Señor, ni siquiera la obra que Dios había hecho por ellos. Miren, los padres y los abuelos de esta generación estaban tan ocupados conquistando la tierra, repartiéndose la tierra, que no se preocuparon por enseñarle a sus hijos a conocer al Señor. Ni siquiera por enseñarles lo que Dios había hecho por ellos. Ni siquiera le enseñaron las maravillas y los milagros que Dios había hecho por ellos. Y esto tiene una aplicación para nosotros. Esto tiene una aplicación directa a nosotros. Debemos recordar lo que dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para nosotros, para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia. Y saben, en ese tiempo, cuando Pablo escribió Timoteo, 2 de Timoteo, ¿cuál era la Escritura? Aún el Antiguo Testamento, era el Antiguo Testamento, lo que tenían por Escritura. Después, obviamente y claramente, se fue sumando el Nuevo Testamento al canon escritural. Pero esto tiene una aplicación para nosotros. Este pasaje del Antiguo Testamento, porque de la misma manera hoy encontramos entre el pueblo de Dios, entre lo que se llama pueblo de Dios, lamentablemente, muchos que no conocen al Señor. Conocen de Dios, han oído algo de Dios. Tal vez se saben 2 o 3 versículos. Tal vez han escuchado que Cristo salva y algunos mensajes más. O han escuchado por muchos domingos, varios domingos, un mensaje dominical. Pero hasta ahí no han llegado a conocer al Señor. Esto es verdaderamente muy triste. Es muy triste estar entre el pueblo de Dios y no conocer al Señor. Miren, podríamos tener una vida religiosa y no conocer al Señor. Aún ver las maravillas de Dios y no conocerlo. Es más, podríamos estar llenos del conocimiento de Dios. Podríamos estar llenos del conocimiento de las Escrituras. Podríamos conocer muy bien la Biblia y eso es muy bueno. Es necesario. Es necesario que estudiemos las Escrituras. Muchos erran porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios, como Jesús dijo. Pero no se trata solamente que conozcamos de Dios, sino que conozcamos a Dios.
lo conozcamos a Él de una manera personal, de una manera experimental, de una manera real. Acabamos de leer, se levantó una generación que no conocía al Señor. Si leemos en el Evangelio de Juan, en capítulo 3, versículos del 1 al 10, que no los vamos a leer, solamente lo estoy mencionando, nos habla de Nicodemo. Nicodemo era un fariseo. Era un fariseo. Pablo nos explica en Hechos 26:5 qué es o era un fariseo. El fariseo era la secta más rigurosa de la religión judía. Nicodemo era un hombre verdaderamente religioso. Era un hombre muy religioso. No era un hombre religioso dominguero o sabatino. No, era un hombre muy dedicado a su religión. No solo eso, en el verso 2 nos dice que él era un principal entre los judíos. En el verso 10 nos dice que él era un maestro de Israel, un maestro de la ley. Tenía mucho conocimiento de las Escrituras. Él podía citar largas porciones de la Torá, de la ley. Llevaba una vida rigurosamente religiosa, era parte del pueblo de Dios, pero no conocía realmente a Dios. No conocía a Dios. Tenía mucho conocimiento de Dios, pero no había conocido al Señor. Llevaba una vida religiosa, pero no conocía al Señor. Amigo, hermano cristiano, que te llamas cristiano, no solamente se trata de ir a la iglesia y que tú digas, ay, tengo 10 años que voy a la iglesia, tengo 10 años que conozco de Dios, tengo 10 años que estoy en el Evangelio, o 20, o 30. Si nada más has conocido de Dios, pero si no has conocido al Señor. Lamento decirte que estás perdiendo tu tiempo. Debemos conocer de Dios, pero también conocer al Señor. Conocer a Dios, conocer al Señor. Que vayamos creciendo en nuestro conocer del Señor y nuestro conocer al Señor, como veremos. Jesús le dejó claro a Nicodemo, Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. En Juan 3:3 y verso 7. Y no solo Nicodemo, cualquier hombre, cualquier mujer, si no nace de nuevo, no va a ver el reino de Dios. Podemos ver más adelante, bueno, no más adelante, más bien más atrás en la Escritura, porque estamos hablando de Nicodemo, podemos ver que nos habla la Escritura de uno de los 3 hombres más justos en la Escritura. Ezequiel 14:14 y verso 20 nos habla de los 3 hombres más justos en la Escritura, que eran Noé, Daniel y Job. Noé, Daniel y Job. Y se nos habla que Job era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso nos dice Job 1:1. Pero aún así, Job no conocía a Dios. Aún así, Job no conocía a Dios de una manera real, de una manera personal, de una manera genuina. Miren, veamos lo que dice Job 42, verso 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job era un hombre recto, un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, un hombre apartado del mal.
como ya lo habíamos mencionado en Job 1:1. Sin embargo, después que él pasó por la terrible prueba, pudo expresar estas palabras. Dios, te conocía solo de oídas. Solo conocía de ti, pero a ti no te conocía. No te había percibido, no te había visto, no te había sentido, no te había experimentado. Job había oído de Dios, había escuchado de Dios, tenía conocimiento intelectual, tenía teoría de Dios, pero no lo había conocido de una manera personal, real, hasta ese momento. Nuevamente, así hay muchas personas o creyentes que quizá han formado por muchos años parte de alguna iglesia, tienen su tarjetita, tienen quizás su credencial, tienen quizás su certificado de bautismo, tienen quizás hasta algún ministerio. Y han escuchado de Dios, conocen de Dios por mucho tiempo. Pueden tener mucho conocimiento acerca de Dios, pero están muy lejos de conocer a Dios de una manera personal, de una manera real. No han experimentado a Dios. Dios no es una realidad en su vida. No lo han experimentado. Y no porque precisamente Dios sea un experimento, pero es real. Es real, Dios es real y lo podemos vivir. Podemos conocerlo por experiencia. Podemos tener experiencias con Dios. Eso es maravilloso. Miren, ahora veamos lo que dice Dios a su pueblo en tiempos de Jeremías. Nuevamente, consideremos que todo en la Escritura se escribió para nuestra enseñanza. Y esta podría ser nuestra realidad. En Jeremías 4:22. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Mi pueblo es necio. No me conocieron. Son hijos ignorantes. No está hablando que no conocieron de Él, porque sí conocían de Él. Sí conocían de Él, pero no lo conocieron a Él. Dios dice, no me conocieron. Aquí lo vemos confirmado. Confirmado vez tras vez. Entre el pueblo de Dios puede, y hay muchos que se llaman parte del pueblo de Dios, que se llaman cristianos, asisten a una iglesia, pero que no conocen a Dios. Conocen algo de Dios. Y miren, ¿qué les dice el Señor? Mi pueblo es necio. No me conocieron. Es una necedad. Estar entre el pueblo de Dios, llamarnos pueblo de Dios, y no conocerlo a Él. Es una necedad. Es algo que no puede ser. Es algo que no podemos tolerar. Es algo que no podemos aceptar. Ser parte del pueblo de Dios y no conocer a Dios. ¿Qué chiste tiene eso? Dios nos hizo para estar cerca de Él, para tener una comunión con Él, para tener más que una religión,
una relación y una realidad con Él. Sí, es algo impresionante. Pero muchos dentro de las congregaciones que se llaman cristianas, solo conocen de Dios. Solo están en el Evangelio, pero no han conocido realmente a Dios. Vamos a ver lo que Juan predicaba. ¿Cuál era el mensaje del apóstol Juan? En 1 Juan capítulo 1, verso 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. De eso hablaba Juan. De esto hablaba Juan. Este era el mensaje de Juan. ¿De qué habla? ¿De qué hablaba? De lo que era desde el principio. Está comenzando su primera epístola de la mismita manera en que él comenzó el Evangelio de Juan, hablando del verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este verso, 1 Juan 1:1, que dice, lo que era desde el principio, y el final del verso 1 dice, el verbo de vida. Bueno, ¿cuál era el mensaje de Juan? Hablar del verbo de vida. Cristo, el Hijo eterno de Dios. La palabra hecha carne. ¿Y qué dice Juan? Hablamos de lo que hemos oído. Pero no solamente, miren, si nos damos cuenta, hay como una progresión aquí. No solamente Juan hablaba de lo que había oído del verbo de vida. Como Job decía, solamente te había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué dice Juan? Yo les hablo del verbo de vida, de lo que hemos oído de Él, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, así como que he visto, pero a mayor detenimiento, a mayor detalle. Pero dice, lo que hemos palpado, tocante al verbo de vida. Juan no solamente había oído del Señor, no solamente conocía del Señor, no solamente se quedó o se conformó con conocer del Señor, sino que él vio, él contempló y él palpó al Señor. Él experimentó al Señor. Dios quiere eso también de nosotros. Debes saber esto. El Dios de Juan, el Dios de Pedro, el Dios de Elías, el Dios de Moisés, el Dios de David, el Dios de Abraham, ese es el mismo Dios en el cual nosotros creemos y servimos. Y dice la Escritura que Dios no cambia. Yo, Jehová, no cambio. Yo, Jehová, no cambio. Y el Señor quiere que no solo oigas de Él, quiere que lo veas, que lo contemples, que
que lo palpes, que lo experimentes, que lo vivas, que lo conozcas de una manera personal. No solo que conozcas de Él, sino que lo conozcas a Él de una manera experimental, por experiencia, pues. Y que tú también puedas decir, si compartes con otro, con tus familiares, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, de escuela, que puedas decir, no sé, por así decir, Cristo liberta, Cristo cambia. Y yo te lo digo, no solamente porque lo leí en la Biblia, no solamente porque oí al pastor o al predicador hablar que Cristo liberta y Cristo cambia, no solamente porque vi a unos que pasaron al frente o unas personas por las cuales oraron y cambiaron, sino yo también lo he palpado. Cristo cambia porque Él cambió mi vida. Él transformó mi vida. Yo era un alcohólico y Él me cambió. Yo era un grosero y Él me cambió. Yo era violento y Él me cambió. Él me libertó de mi vana manera de vivir. No solamente te lo digo porque yo lo he escuchado, sino porque yo lo he experimentado y he conocido por experiencia que lo que la Biblia dice es verdad, que lo que he escuchado de Él es verdad. Él cambia, Él transforma. Aleluya. Yo lo he conocido en esa área. El deseo de Dios es que le conozcamos a Él. Y no solamente que conozcamos de Él. Él se quiere revelar, Él se quiere manifestar a nosotros. Quiere que lo conozcamos experimentalmente. Y miren, hay frutos de conocer a Dios. Y quiero enfatizar una y otra vez, y que quede claro, la preposición que estamos utilizando. Hablamos de conocer, no solo, más bien, de conocer de Dios. Sí hay que conocer de Dios. Hay que conocer más de Él, de su palabra, de sus caminos, de lo que Él piensa, de lo que Él dice, etcétera. De su revelación en su palabra, sí, hay que conocer de Él. Pero no solamente es conocer de Dios, sino es conocer a Dios. En Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. No se alaben en su sabiduría, conocimiento, ni en su valentía, ni en sus riquezas. Alábense en esto, en que me entienden y me conocen. Me han conocido. Me han experimentado. Soy una realidad en sus vidas. Es algo verdaderamente maravilloso entender y conocer a Dios. Es algo que nos debe llenar, se lo puedo decir así,
o bueno, lo dice la Escritura, de un orgullo santo. Alábese de eso, lo que se debe de alabar. Una satisfacción santa. Conocerlo a Él. Pero ¿cómo o cuándo podemos conocer a Dios de una manera personal? Salmo 76, 1. Dios es conocido en Judá. En Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Aquí tenemos. Conocemos, ¿dónde es conocido Dios? En Judá. Conocemos a Dios en Judá. ¿Pero qué? ¿Acaso tenemos que ir a Judá para conocer a Dios? ¿Acaso tenemos que tomar nuestro vuelo a Israel e ir hacia la tierra de Judá, de Judea, físicamente para conocer a Dios allí? Miren, muchos no tendríamos la posibilidad de hacerlo. Aunque por conocer a Dios valdría la pena pagar cualquier precio. Pero no es así. Judá en el idioma original significa alabanza. Alabanza. Entonces, si lo traducimos, Dios es conocido en la alabanza. De tal manera que cuando nosotros alabamos a Dios, cuando nosotros alabamos y adoramos a Dios y pasamos tiempo para adorar a Dios, para glorificar a Dios, Él viene y habita en medio de las alabanzas. Él desciende a recibir la alabanza, la adoración, y Él se da a conocer a nosotros. Él derrama de su presencia y se da a conocer a nosotros. Y en medio de la alabanza genuina, de una alabanza expresiva, donde verdaderamente, como dice aquel canto, pon tus ojos en Cristo. Lo alabamos poniendo toda nuestra atención, nuestros ojos, todo nuestro ser en Cristo, contemplando su rostro de amor. Lo terrenal queda sin valor a la luz del glorioso Señor, a la luz de su presencia. ¿De qué otra manera conocemos al Señor? Filipenses capítulo 3, versos 7 al 10. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Miren, si ponemos atención en este pasaje, Pablo está diciendo varias cosas que él está haciendo. Y dice, todo esto lo hago a fin, con el propósito final de ¿qué? De conocerle, de conocer al Señor. ¿Pero qué hacía Pablo a fin de conocerle? Dice, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, a fin de conocerle. Pablo estimó como pérdida
todas las cosas que para él eran ganancia. Todas las cosas en las cuales él depositaba su confianza, su esperanza, las hizo a un lado. Todas aquellas cosas que le eran o le podían ser obstáculo para llegar a Dios, para conocer al Señor, las estimó como basura. Aquellas cosas que lo podían atar al pasado. Aquellas cosas que aunque no fueran claramente sucias, pecaminosas, pero que le podían ser un obstáculo para acercarse al Señor y conocerle de una manera más profunda. Dijo, todo lo he estimado como pérdida, a fin de conocerle. Pero, un momento, es interesante, realmente interesante lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo está diciendo, yo quiero conocer al Señor. Miren, para ese tiempo Pablo tenía 28 años que se había convertido al Señor en el camino a Damasco, cuando Jesús le apareció con una gran luz. Para ese tiempo, no solo tenía 28 años, que había conocido al Señor, ya había tenido sus 3 viajes misioneros. Había visto al Señor en muchas ocasiones. Es más, nos declara la Escritura en 2 Corintios 12, del 1 al 10. Pablo mismo está diciendo que él fue arrebatado al cielo. Él fue arrebatado al cielo donde él recibió revelación que no le es permitido al hombre expresar. Y que aún Dios le puso un aguijón en la carne para que esa grandeza de las revelaciones que había recibido no lo exaltaran sobre medida. Y aún así Pablo dice, quiero conocerle. Quiero conocerle. Quiero conocerle más. Miren, Pablo había visto a Jesús muchas veces. Pablo había ya ido al cielo. Tuvo muchas experiencias gloriosas con el Señor, pero dice, quiero conocerle más. Wow. Así que para conocerlo, también es necesario cortar, hacer a un lado, desestimar aquellas cosas que nos puedan ser obstáculo delante de Él. Algo más. ¿Qué más es necesario para conocer al Señor? Juan capítulo 10, versos 14 y 27. Juan 10, 14 y 27. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Dice el Señor Jesús, yo soy el buen pastor, yo conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen. El Señor se revela a sus ovejas. Aquellos que verdaderamente son sus ovejas. El Señor se revela a ellos y le conocen, le van conociendo más y más y más. Entonces, ¿quiénes conocen al Señor de acuerdo a este pasaje? Sus ovejas. ¿Quiénes son las ovejas del Señor? ¿Los que van a una iglesia cristiana? Ojalá y así fueran. Ojalá y así fuera. Es necesario asistir a una iglesia donde te instruyan en la palabra del Señor para ser su oveja. Pero podrías estar en la iglesia donde haya la mejor instrucción en la palabra del Señor.
donde haya el mejor pastor. El mejor pastor. Y no ser su oveja. Tú podrás recordar a alguien que tuvo al mejor pastor. Aquel que dijo, yo soy el buen pastor. Aquel que dijo, de quien Pedro escribió, es el príncipe de los pastores. Pero él no era una oveja, él era del diablo. Tú sabes a quién me refiero, a Judas. Entonces, ¿quiénes son sus ovejas? Los que oyen su voz y le siguen. Los que oyen su voz y le siguen son sus ovejas. Y ellos conocen al Señor y seguirán conociendo y crecerán en el conocimiento del Señor. Conocerán a Dios. No solo conocerán de Dios, sino conocerán a Dios. Y miren, conocer a Dios es algo que sucede más de una vez. No es algo que, ya conocí a Dios y ya se acabó, ya conocí a Dios. No, amados. Oseas capítulo 6, verso 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Nunca terminaremos de conocer al Señor. Es tan grande, tan glorioso e infinito nuestro Dios, que no es un asunto de que lo conocí tal día y pues ya lo conocí, ya estoy del otro lado. No, siempre hay más áreas del Señor que podemos conocer, en las que necesitamos que el Señor se haga real o más real en nuestra vida. Podemos conocer al Señor de maneras nuevas, de nuevas formas, o aún de maneras más profundas. De maneras más profundas. Por ejemplo, podemos conocer al Señor en cada uno de sus nombres, en los que Él es revelado en las Escrituras. Hay quienes conocen al Señor únicamente como su Salvador. Como el Salvador. ¿Qué es Cristo para ti? Mi Salvador. ¿Y qué más? No, pues es mi Salvador. Sí, pero ¿y qué más? No, pues es mi Salvador. Miren, es maravilloso conocer a Dios como nuestro Salvador, pero hay mucho más por conocerle. Él quiere revelarse de nuevas formas a nosotros y aún de maneras más profundas. Conocer al Señor, por ejemplo, como nuestra justicia. Jehová Sidkenu, como aquel que nos justifica, como nuestro santificador, Jehová Makadesh, el Dios que nos santifica. Conocer a Dios como nuestro protector, Jehová Megina, aquel que nos protege, aquel que nos guarda. Conocer al Señor como nuestra esperanza, Jehová Makse, el que nos da esperanza cuando humanamente no hay esperanza. Conocer al Señor como nuestro sanador, Jehová Rafa, como aquel que nos sana físicamente, pero aunque también sana nuestra alma, nuestro espíritu. Conocer al Señor como Jehová Jireh, el Señor nuestro proveedor. Conocer al Señor como nuestro pastor, Jehová Roi, el que nos pastorea, el que nos guía. Conocer al Señor como Jehová Nisi, Jehová nuestro estandarte, aquel que nos guía, el que nos lleva en la batalla espiritual. Conocer al Señor como Jehová Shalom, como el Señor nuestra paz.
como el que nos da paz en momentos de tribulación, en momentos de turbación. Podemos conocer al Señor en tantas áreas de nuestra vida. Muchas veces como creyentes tenemos una visión tan corta y esperamos tan poco del Señor. Un gran hombre de fe de la antigüedad, Guillermo Carey, él decía, espera grandes cosas de Dios, pero también intenta grandes cosas por Él. 3 frutos de aquellos que conocen a Dios. En Daniel capítulo 11, verso 32. Con lisonja seducirán los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Podemos verlo? Vez tras vez, tras vez, tras vez en la Escritura nos habla sobre conocer a Dios, conocer a nuestro Dios. No solo conocer de Él, no solo estar en el Evangelio, que el Evangelio esté en nosotros, que lo conozcamos a Él. Aquí nos dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Por qué muchos creyentes no se esfuerzan, no actúan? Son tan apáticos. No tienen una visión, no buscan más de Dios. Son apáticos, fríos. No conocen a Dios. Primera de Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Otro fruto de aquellos que conocen a su Dios es que no ven los mandamientos de Dios como algo duro, como algo pesado, como algo difícil, sino que se deleitan en guardarlos. Pues saben que los mandamientos de Dios tienen vida, tienen bendición. David decía, el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Hacer lo que Dios dice con agrado. Aquellos que conocen a su Dios, dice Juan, sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Cuando conocemos a Dios, sabemos que sus mandamientos son buenos, que sus mandamientos son una bendición. Sus mandamientos no son para hacernos la vida complicada, hacernos la vida infeliz, difícil, triste. Al contrario, los que conocemos a Dios, vemos en sus mandamientos que la ley de Jehová es perfecta, que hace sabio al sencillo. Deseable es más que el oro y más que la miel, y la miel que destila del panal. Nos deleitamos si lo conocemos, porque si lo conocemos, conocemos su corazón, que todo lo que Él nos manda, como dice Jeremías, hagan todo lo que yo les mando para que les vaya bien. En esto sabemos que le conocemos, que guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 4:7, el tercer punto. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El amor fraternal, el amor entre hermanos, es otro fruto de alguien que conoce a Dios.
El que no ama a sus hermanos no ha conocido a Dios. Entonces, si conocemos a Dios, va a ser evidente y claro. El que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El que conoce a su Dios guarda sus mandamientos. El que conoce a su Dios ama. Así que clamemos al Señor. No seamos como leímos atrás en Jeremías, como ese pueblo necio que no conocía a su Dios. No nos conformemos con conocer de Dios y no conocerlo a Él. Elevemos nuestra visión. Clamemos a Dios, Señor, revélate a mi vida para que pueda conocerte. Y no ser como aquellos que solo saben de ti, que solo conocen de ti, que solo tienen la teoría de ti, que solo te conocen intelectualmente, pero que no te conocen de una manera personal, real, experimental. Oh, que podamos clamar al Señor. Oh, que te conozca, que te experimente, oh Dios, cada día más y más. Que como dice Oseas, te conozca y prosiga en conocerte hasta el día que te vea en gloria. Aleluya. Amén.